Sigues en Estación Central, USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Sin duda el clima social y político sigue revuelto y quien siempre ha tenido una lucidez para lograr no solamente explicar algunos fenómenos, sino que lo más interesante para abrirnos reflexiones y preguntas es la doctora Katia Araujo, psicóloga, doctora en estudios americanos, directora del Centro Núcleo, Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder, investigadora también del Instituto de Estudios Avanzados IDEA de la USACH. ¿Cómo está, Katia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por darnos su tiempo para poder reflexionar sobre esto que ha pasado en los últimos días. Usted ha estado haciendo reflexiones permanentemente, también advirtiendo de escenarios, recordemos, previo al estallido social, y nos parecía súper interesante terminar esta semana conversando sobre lo último que habíamos visto suceder en el fin de semana de elecciones, ¿no es cierto? Bueno, y lo que se ha configurado después en el escenario político, pero más vinculado a lo político social, como es lo suyo. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál fue su observación respecto de lo que se vio el fin de semana? Bueno, yo creo que hay varias cosas que creo que hay que subrayar y muchas preguntas y cosas de las cuales preocuparnos y estar vigilantes más adelante. Y otras cosas de las cuales alegrarnos. Creo que esta convención es una convención muy heterogénea, con personas muy diferentes, y creo que eso le hace bien al país, creo que eso es importante para el país, le pone una cantidad de retos muy grande al diálogo y a lo que va a acontecer y al trabajo, especialmente porque me parece pensamos con demasiado corto el tiempo para el trabajo de la convención, ¿no? Y quisiera insistir en algo que he dicho. Creo que como país tenemos que intentar tener una relación con el tiempo menos apresurada de la que tenemos, ¿no? Los resultados toman más tiempo, los procesos toman más tiempo, si no lo que hacemos es generar imposiciones. Y en ese sentido la convención, creo, bueno, ya fue definida y es así, acordamos algo y hay que cumplirlo, pero tiene poco tiempo para trabajar, tiene una gran heterogeneidad y ahí tiene un gran desafío, yo creo, con posiciones muy diferentes, pero que tienen que encontrar algún punto en común, porque efectivamente y no es un lugar común, porque lo diga mucho, sino que es un sentido razonado y razonable. Se juega mucho en esta Constitución, se juega mucho en esta nueva convención, se juega mucho en la llegada a los independientes y se juega porque era creo una demanda. Haya muchos independientes tiene que ver con un proceso de distanciamiento de la clase política por un lado, pero también con una insistencia en que hayan otros grupos que puedan ingresar. Y eso yo creo que es muy importante, pero también es un gran experimento, y es un experimento en el que tenemos que salir bien, creo, para el país en general. Y entonces eso le pone muchas exigencias también a lo que va a ser la conducta, el comportamiento dentro de esta convención, de todos los grupos, pero también de los independientes, de todos los grupos, porque yo creo que lo que más exige es pensar que se está haciendo una constitución para todo un país, y que no es solamente una suma de intereses particulares. Y eso creo que es un desafío para esta convención, porque está siendo un desafío para el país desde hace años, este camino en el camino que hemos seguido, de que a veces estamos como mucho más cercanos a nuestros intereses más particulares, a lo que vemos más de cerca, que a una mirada más global. Entonces creo que ese es un gran desafío para toda la convención, pero también para los independientes, ¿no? Porque llegan y cómo se hace ese salto de, por supuesto, tener temas que uno quiere de todas maneras incorporar, defender, pero en una visión de lo común. Y también creo que hay un desafío para los independientes en el sentido de que entran a producir, y por una demanda de producir una cultura de discusión sobre el país y sobre lo común, distinta a la que estábamos acostumbrados con los partidos políticos, ¿no? Entonces hay algunas cosas que son como preocupantes, yo tendría que decir. Por ejemplo, cuando
algo como la lista del pueblo, que yo estoy muy contenta de que haya ingresado, hay muchos independientes ahí, etcétera, entra y lo primero que nos hace saber, 5 minutos después, el martes en una entrevista, es que ya están pensando ir a las elecciones al Congreso y quizás presidenciales. El presidencial, yo creo que no es una buena señal, porque el país ha votado por independientes, por una cosa de ciudadanía y por unas lógicas que sean lógicas menos electoralistas y menos impositivas de las que habíamos estado viendo en la política tradicional, ¿no? Hay algo que yo creo que ahí, o de formas impositivas, como vamos a votar todos en bloque y ya sabemos. O no vamos a hacer alianzas con estos. O no vamos a hablar con nadie. Ojalá que sea solamente una reacción, y yo espero, y creo que la lista del pueblo también son muchas personas y muy diferentes, y tengo mucha confianza. La individualidad. Pero realmente solamente... Sí, pero por eso yo creo que es muy importante entender que los independientes que entran tienen una responsabilidad en transformar estas formas que la ciudadanía no quería de la política, estas formas soberbias, impositivas, electoralistas, ¿no? Yo no digo que lo sean, pero creo que hay un riesgo ahí y que creo que hay que cuidar y que, bueno, si entran independientes, creo que cada uno tiene libertad, hay algo de la autonomía que se nos ha establecido en la sociedad y entonces esa cosa de no, ya sabemos, todos vamos a ir en bloque, pues yo digo, bueno, muchas personas tendrán otras ideas, etcétera. Entonces, estoy dando un ejemplo, pero creo que hay un desafío. Yo estoy realmente con mucha expectativa, ¿no?, de lo que esto va a ser y realmente muy contenta de esta pluralidad, sin dejar de entender que hay que estar muy vigilantes, ¿no?, para que esto realmente nos lleve a todos a buen puerto, a este país, a todas las personas que somos parte del país a buen puerto. Entonces, yo diría que ahí hay muchos aprendizajes en los partidos políticos, de tener que entender que ya no están en ese lugar que estaban, que están en otra posición, y cómo se discute y conversa desde ahí. Hay muchas cosas nuevas que aprender. Pero bueno, tenemos que ir viendo, es muy pronto todavía. Sí, yo comparto con usted esto de que es un proceso para observar. Me parece súper interesante aquello. Y ha dicho un montón de cosas que me han llamado la atención, las he ido anotando un poco, y creo que a partir de esta primera reflexión, ojalá tenga tiempo para hacer todas las preguntas que me surgieron. Y me voy a referir a las últimas, a la que tiene que ver con el mundo independiente, porque también comparto con usted, Katia, esta idea de no solamente la independencia sino que el surgimiento de nuevos actores y nuevas actrices políticas era algo interesante y necesario para la convención. Entre otras cosas, se supone que quienes participan de la convención constituyente no van a tener la posibilidad de presentarse a cargos políticos un año después, pero el calendario electoral además se va a correr, así que capaz que sean muchos años más, lo que les daba además mucho mayores grados de independencia real, dado que no debían estar pensando precisamente en intereses, en captar un electorado, sino que fueran, no pensando en estrategias, sino que en convicciones, estar concentrados en ese diálogo y no pensando en qué digo para ganarme electores porque yo quiero ir después a postular un cargo. Eso me parece una súper buena norma de la convención. Claro, pero resulta que tenemos un actor emergente nuevo, como son estas listas que usted menciona, y en particular la lista del pueblo. Entonces quizás va a necesitar que sus representantes actúen de una forma para que esta lista del pueblo, que no tiene nombres todavía conocidos, sino que la lista es en sí mismo el valor, responda a ese posible electorado. Es complejo, no lo había pensado así. Sin embargo, la idea también, me parece, es que, o quizás no, la emergencia de estos nuevos actores y actrices en el mundo de la política quedaran. Y de alguna manera, así como lograron entender que entrar a este proceso, que era un proceso institucional, que lo había creado esta institucionalidad que ellos rechazaban, era el camino, y confiaron en ese camino y triunfaron en ese camino. También quizás para sostener esta renovación de rostro es necesario que se institucionalicen también, que formen un partido o que se transformen en algo que le pueda dar continuidad a su pertenencia a la política chilena más allá de la convención. Entonces, ¿cómo conviven esas dos necesidades?
es posible que esas cosas ocurran, pero cuando un grupo entra y llega por elección con un discurso que es un discurso no precisamente contra la idea de los partidos políticos, yo creo que hay un grado de consistencia que se le tiene que exigir. Ese es mi punto. O sea, uno puede, por supuesto, y en el proceso y más adelante, pero fueron elegidos como independientes para llegar en esa condición a esta instancia para generar una tarea específica. Entonces yo creo que en 8 o 10 meses podrían haber dicho, etcétera. Mi único punto es que 2 días después, en una entrevista, supongo que no son todos, supongo que no son todos, pero quienes están coordinando, y yo estoy convencida que no es toda la lista, pero quienes están coordinando producen este tipo de declaraciones, y a mí mi preocupación no es una preocupación política, ni siquiera de lo que quieren o lo que no quieren, no es un tema por lo que quieran o no quieran. Mi preocupación es que no podemos desencantar a la ciudadanía más. Es una ciudadanía desencantada. Entonces, no tenemos perdón si la desencantamos. Otra vez, ciudadanía, en este proceso. Otra vez. Y esa ciudadanía es una ciudadanía que va más allá de los grupos, esos grupos organizados y activos políticamente. La ciudadanía, buena parte de no ha votado esta vez, que creo que es un problema gravísimo que tenemos que enfrentar en algún momento, porque lo estamos dejando pasar y pasar y pasar. No ha votado. Y hay una ciudadanía expectante de lo que va a pasar. Y lo que yo sé por mis estudios es que si hay algo que las personas no quieren más, no es que no quieran a la política, pero lo que no quieren es formas de hacer política, que son formas que tienen que ver con esta cosa de inmediatamente el interés electoral, inmediatamente la cosa impositiva, todos vamos a votar en bloque, lo que yo pienso, todos lo vamos a pensar. Que yo creo que, no estoy segura que todos allá dentro de la lista del pueblo estén de acuerdo con una cosa como esta, me imagino que no. Entonces, pero lo que quiero decir es, no tiene que ver con lo que quieran mover, vuelvo a insistir, esto no es una crítica política, es una crítica de, por favor, cuidemos de no decepcionar a la ciudadanía otra vez, por favor, cuidemos de acompañar estos procesos y no ir así como aprovechar ciertos valores y ciertas convicciones de las personas para ganar poder político y actuar de la misma manera que un partido político, habiendo llegado siendo antipartidos. Entonces, mi gran preocupación, honestamente, y lo digo porque los independientes son diferentes, ¿no? Hay diferentes tipos de independientes, diferentes grupos, pero hay que cuidar el espíritu con que esos independientes han llegado. Y eso yo creo que es absolutamente esencial, ¿no? Sí, y me parece interesante también plantearnos en este escenario de voto voluntario en el que cambia la configuración del grupo votante, es cómo algunos se esperanzaron y otros son los que se desencantaron. Y que esa conformación, la idea es que ojalá efectivamente vaya contagiando esperanzas y no solamente vaya cambiando ese grupo que siempre es bajo el 50%, que tiene un grado de esperanza y participa, y otro que queda desencantado. Eso también me parece muy interesante de reflexionar. No es que ahora se levantó, claro, porque cambió el tipo de votante. En el plebiscito y en esta elección constituyente cambió el tipo de votante. Puede ser que en la que venga más adelante sea otra, pero qué importante es no seguir desilusionando a la ciudadanía. Eso me parece fundamental. Y ahí quiero entrar a otra de las cosas que me quedan dando vuelta de lo que usted comenta, Katia, y tiene que ver con la diferencia que hay entre crear algo para todos que sumar partes. O sea, una cosa es una constitución que entonces es, ya, tú tienes tu interés, tú el tuyo, ok, dialoguémoslo y lo ponemos todo en la constituyente para que represente a todos, versus la capacidad de crear algo que interprete en un anhelo mayoritario. Sí, yo creo que eso es extremadamente importante. Así como yo estoy diciendo, esta es una de las cosas que yo creo que uno sabe de este rechazo al electoralismo, del problema del electoralismo y otras cuestiones de los políticos que yo creo que les pasan la cuenta en este momento porque la sociedad cambió y también por las diferentes cosas que han ocurrido. Yo creo que quienes entran a la convención y quienes entran en estos procesos
realmente tienen como uno de los deberes acompañar a que la sociedad vuelva a encontrar algo que ha perdido en el último tiempo y que ha perdido, que es la idea de lo común. Y esa idea de lo común implica que podamos reconocer la pluralidad del país que somos y la pluralidad de las posiciones que tenemos. Y en esa pluralidad eso implica conversar, convencer, dialogar, explicar, porque lo otro no nos lleva a ningún lugar. O sea, cuando la imposición, yo creo que una de las cosas que caracterizó las formas políticas del país fue que se entendió que la ciudadanía era una especie de minoridad, o sea, un menor de edad infantilizado además, al cual uno le imponía las cosas por su bien. Y en ese punto de por su bien, seguramente era por su bien, pero era una imposición. Yo creo que una de las cosas que pasó en la sociedad, que las cosas que yo he encontrado, es que las personas tienen un sentido de autonomía mucho mayor, una exigencia de ser respetados, de que efectivamente vale lo que ellos plantean, etcétera, etcétera, y yo creo que eso hay que recuperarlo, pero al mismo tiempo una cosa que ocurrió, o sea, no se puede imponer, porque además la reacción va a venir inmediatamente, y entonces a menos que uno haga cuestiones que no todo el mundo estará de acuerdo, pero que una mayoría esté de acuerdo, que podamos estar convencidos de que efectivamente funcione, creo que van a haber luego, no sé, reacciones con esto, porque las personas realmente no están aceptando esta cuestión de imposición de un lado a otro. Y cuando tú trabajas solo por intereses, es el interés de un grupo, y tenemos que admitir que es el interés de un grupo, y que hay otros grupos que tienen otros intereses. Entonces, es un trabajo mayor el que hay que desarrollar, yo creo, en este tiempo, pero, o sea, quizá es una cosa extraña, porque no estoy hablando desde la política, estoy hablando desde la sociedad. Del sentir común, del sentir de lo común. Exacto, y ese punto, insisto, el país es plural, y lo que hemos estado haciendo en el último tiempo es irnos hacia pequeñas islas, a vivir en archipiélagos, y esta es una oportunidad para pensar de que con nuestras diferencias podemos tratar de convivir en un mundo que tiene que cambiar, un mundo social que tiene que cambiar, un país que tiene que cambiar, porque las personas realmente han sufrido mucho en muchos sentidos en el último tiempo, han ganado mucho, han perdido mucho y realmente estaban muy agobiadas. Hay niveles de agobio y irritación muy grandes que siguen existiendo y que van a agravarse, yo creo, también por motivo de las crisis que estamos empezando a enfrentar. Pero lo esencial es eso, que es un deber con el país producir algo de lo común. Katia, yo no sé si en un minuto, porque me queda un minuto de programa, lamentablemente, es posible que invertamos también la pregunta ahora hacia nosotros, lo que tenemos que nosotros como ciudadanos y ciudadanas que estamos mirando a la convención no hacer. A propósito de lo que usted hablaba respecto del corto tiempo que hay para armar definiciones. Hablábamos de cómo la ciudadanía no puede ser desilusionada nuevamente por una convención que actúe no respondiendo a las expectativas que votó. Por otro lado, ¿qué tenemos que hacer nosotros para no presionar en este corto tiempo a esa convención? Hablar de la calma, me refiero. Quiero que hablemos de la calma, eso usted mencionaba al principio. Sí. No, yo lo que creo es eso. Primero, entender que estas cosas toman tiempo, que somos un país plural y que tenemos que entenderlo, que es un país que tiene que cambiar, que es evidente que tiene que cambiar, pero tiene que cambiar con un grado mínimo de estabilidad, ¿no? O sea, hay que permitir que hayan transformaciones con certidumbres. Y yo creo sobre todo que tienen que ser un proceso en que estemos informados, ¿no? Y que hay que definir qué significa que participemos, que en tan corto tiempo, cuáles son los procesos que se han inventado, quienes han llegado pensando en esta participación, qué significa, porque la participación no es solamente ir a preguntarle a la asamblea que te eligió, porque vas a seguir preguntándole a los mismos que están cerca tuyo. Entonces, ¿cómo inventamos procedimientos que vayan más allá de esos que son mis cercanos y que tengan en cuenta, por ejemplo, el 60% que no es políticamente activo, pero que es parte de este país? Entonces, teníamos unos desafíos muy grandes. Entonces, creo que hay que tener, por supuesto, calma, hay que esperar, hay que pensar en las temporalidades, hay que pensar en la profundidad de lo que está en juego, pero hay que también como participar en el sentido de exigir que haya información y que esa información sea más general
y que no sea solamente así como mis amigos, los cercanos, y eso lo digo para todo el mundo, no solamente para las agrupaciones independientes, creo que eso también es un elemento extremadamente importante. Yo diría que además la ciudadanía tiene que estar muy vigilante, ¿no? Muy vigilante, no solamente de las demandas, o sea, de cómo se tramitan demandas concretas, específicas, sino de la forma de hacer política. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Cambiar también es la sociedad en esos términos. Totalmente, y aparte va en línea con el feminismo, ¿no es cierto? En términos de, se supone que estamos criticando una sociedad autoritaria, patriarcal, vertical, no podemos tratar de cambiarla con las mismas formas. O sea, estoy completamente de acuerdo con aquello, Katia. Katia Araujo, psicóloga y doctora en estudios americanos, investigadora en el Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Siempre un placer leerla y hoy escucharla. Muchas gracias, Katia. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y cuando son las 13:57 me despido de que nos ven a través de Santiago TV, porque hasta ahora se corta la señal, y también de quienes